Muy buenas noches a todos, aquí desde Guayama, Puerto Rico, en el programa Buscando Jesús. Todos los miércoles de 7 a 8 en vivo y todos los otros días pueden accesar el programa por Facebook, YouTube y otros medios, ¿verdad? De nuevo aquí tenemos esta noche presente a Jaime Berríos, Buenas noches, Dios los guarde, saludos a todos. a Javier Morales Buenas noches, Dios los bendiga. y nuestro invitado especial, Mario Ríos Valentín. Y la doctora Hildred Colón. La doctora Hildred Colón, soy yo, servidora endocrinóloga, y yo me encargo de discutir la cápsula de salud. Perdóname, Mario, no te presentaste. Ah, no me preocupe. Buenas noches a ese público que nos escucha, ¿verdad? Siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, yo quería volver a recapitular y resumir el tema de la semana pasada. Hablamos de los pesticidas en las frutas y vegetales y decidí hoy abundar un poquitito más en el asunto porque tuve varias preguntas y personas que fueron a buscar estas frutas y vegetales las más limpias en el supermercado y escogieron las peores. Entonces yo dije, espérate, a lo mejor no aclaré específicamente la codificación especial que tienen las frutas y vegetales para identificar cuál es orgánica, cuál es cultivada convencionalmente y cuál es alterada genéticamente o GMO, ¿verdad? Así que Javier, antes de pasar las frutas y vegetales, la Dirty Dozen en Clean 15, como se llaman, si las buscan en el internet, la van a buscar bajo las 12 más sucias, The Dirty Dozen y The Clean 15, las 15 más limpias. Quería primero mencionar que esta semana pasada Tailandia sacó un anuncio de que estaba a la ley de diciembre, iba a empezar a prohibir la entrada a su país de unos pesticidas químicos, agroquímicos que vienen de Estados Unidos. Eso no solamente lo ha hecho Tailandia, lo han hecho más de 12 países en el mundo, ¿verdad? Que ya están prohibiendo la entrada de estos agroquímicos que se producen en Estados Unidos y que ya han cogido fama mundial de que causan daño. Entre estos están el agroquímico que se llama clorpirifos. Es un insecticida que lo crea la farmacéutica Dow, pero se sabe que causa daño en los cerebros de los bebés. Dow se unió recientemente a otra compañía mucho más grande, ¿verdad? Para crear más presión en la comunidad. También está el otro insecticida de Syngenta que se llama Paraquat. En realidad es un herbicida y eso causa daño en el sistema nervioso central, causando Parkinson's disease, conocido, ¿verdad? Y lo conoce pues, el mundo entero y Tailandia quiere entonces prohibir la entrada también de este insecticida. Y el otro insecticida, que es un herbicida, que es el glifosato de Monsanto, Roundup, ¿verdad? También pues, se ha cogido mucho auge negativo, como una popular, pues, muchos anuncios negativos de este herbicida debido a que causa cáncer y entre otros problemas de salud grandes en la población. Así que estos tres químicos quieren prohibir la entrada a Tailandia y Trump, el famoso Trump que tanto nos protege a nosotros, pues está haciendo presión local en Tailandia para que no pasen esa ley y que no los prohíban. Y leí en las noticias en Facebook que el presidente de Rusia, Putin, todos los cultivos de Roundup que están con herbicidas de Roundup los mandó a quemar. Le dijo, no los quiero, prohibido aquí, no puede estar. Así que no solamente estos insecticidas o pesticidas, como queramos llamarlo, dañan o alteran la salud del agricultor que está bregando con las plantas y las frutas, etcétera, pero también pues son residuos que persisten en nuestras frutas y vegetales a ser regadas con estos pesticidas, ¿verdad? Así que si se acumulan esos residuos de los venenos de estos pesticidas en nuestros alimentos, pues eso lo vamos a consumir nosotros y por eso nos enfermamos. Así que esto para que ustedes vean que nuestro presidente
Y aquí en Estados Unidos no les interesa tanto la salud del pueblo, más le interesa pues el dinero y el ingreso que estas grandes corporaciones pueden tener, ¿verdad? Así que volviendo a las frutas y vegetales que no son alteradas genéticamente, pero son rociadas con pesticidas. Aquí está la clasificación de ellas, las 12 más contaminadas y las 15 más limpias. Y hemos hablado de que las más contaminadas son las que tienen una piel fina, ¿verdad? Que penetra el pesticida no solamente a al cascarón de la fruta o vegetal, pero penetra dentro de la pulpa también. Y por eso es que le llaman dirty, porque no solamente es afuera, sino que también adentro de la fruta, de la manzana, de las fresas, etcétera, están contaminadas. Y las 15 más limpias, pues, tienen por lo general un cascarón duro, grueso, que evita la penetración de estos venenos dentro de la fruta o vegetal. Entonces, si pasamos a la otra tabla, que es la que no mencioné la semana pasada, y es bien importante esto porque las frutas y vegetales que usted compra en el supermercado van a estar todas amontonadas, ¿verdad? Regadas, todas juntas, y deben tener un sticker, Un sellito. un sello, como vemos aquí, el sello en la fruta roja, en la verde, en el pimiento, ¿verdad? Hay un sello que consiste de 4 dígitos o de 5 dígitos. Un código numérico. Okay, el código numérico. Entonces, lo que se tienen que aprender únicamente es el primer número de ese código, ¿ok? Así que pueden encontrar, si empiezan con un 4 o un 3, aquí no está el 3, pero el 3 y 4 como código o número primero de ese código, quiere decir que esa fruta o vegetal está cultivada convencionalmente. Está contaminada. Y convencionalmente quiere decir que han usado pesticidas. ¿Está bien? Entonces, si tiene dentro de los 5 dígitos, el primer dígito empieza con 8, quiere decir que esa fruta vegetal está alterada genéticamente. No tenemos todavía muchas frutas y vegetales alteradas genéticamente, pero como esto está creciendo y las compañías son más y más grandes con el merge, ¿verdad? La unión de las más pequeñas con las más grandes, pues esto se va a proliferar. Y una forma de tú saber si está alterada genéticamente en un futuro es si empieza con ese ¿número qué? 8. 8, ¿ok? Entonces, si empieza con el número 9, como vemos a mano izquierda, el código de 5 dígitos empieza con 9, quiere decir que es orgánica. Orgánica queriendo decir que no es transgénica, no es alterada genéticamente y no ha sido expuesta a pesticidas, fertilizantes químicos ni nada por el estilo. Es decir, que uno la puede lavar y comérsela a confianza. Confianza. Vamos a suponer que tú hayas equivocadamente comprado tu manzana. ¿Qué me pasó? Él me llama emocionado. Fui al supermercado y compré la manzana y tenía un sticker con 4 y lo compré rápido. Y yo dije, pero ¿por qué compraste? Pero la más contaminada. La más contaminada. Entonces, quiere decir que ya eso fue cultivado convencionalmente. Yo bien ilusionado porque había comprado orgánico. El orgánico, acuérdense que empiezan con 9. Ahora, ¿qué puedes hacer si ya para no botarlo porque te costó dinero y tu dinero es sagrado, ¿verdad que sí? ¿Qué puedes hacer? Bueno, yo lo que para hago minimizar, porque no totalmente eliminar yo el lo que problema. hago es para tratar de minimizar los efectos de los pesticidas, que cojo una porción de agua, le echo una cucharada de bicarbonato de soda y una porción de vinagre el blanco. de blanco y lo dejo por lo menos 15 o 20 minutos, luego lo voy estrujando así entre los dedos, se pone como aceitoso, como resbaladizo, me imagino producto de la sustancia, ¿no? Y entonces después les muevo bien, Uh-huh. Me encomiendo a Papito Dios y digo, Señor, pon tu el resto en blanco. Exacto, así que si usted no puede comprar orgánico, no ha conseguido orgánico, por lo menos laven sus frutas y vegetales. Y nosotros lavamos los otros días unas ensaladas, ¿verdad? Que eran pues, del patio, ¿verdad? Pero las lavamos no están alteradas porque sabemos que no usan pesticidas y no son transgénicos, eran unas lechugas, una ¿verdad? Más sin embargo, la pusimos en agua con vinagre, eran espinacas, en agua con vinagre blanco y bicarbonato y salió
esa agua sucia, 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 sucia. Con 10 o 15 minutos que usted la deje en agua con Sí, vinagre, cambia se la... limpian, entonces las enjuaga y las puedes utilizar. Ahora, si empiezan con un 4, ya el pesticida penetró dentro, pero por lo menos puede limpiar el de afuera, Le ¿verdad? puede quitar un 80 o un 90 por Sí, ahí, creo yo. sabrá Dios, no puedo decir de número porque eso no está evaluado. Pero minimizar, lo más importante es tratar de minimizar la exposición a estos contaminantes. Así que vamos ahora a pasar a la próxima sección porque también vamos a aclarar muchas cosas de lo que hablamos la semana pasada. La segunda sección es de estudios bíblicos y estamos en el tema de describir la primera bestia de Apocalipsis. Pero primero vamos a orar. Jaime, ¿tú quieres orar? Bueno, hermano. Padre Santo, una vez más nos sentimos contentos y el privilegio que tú nos das de poder invocar tu nombre. Como tú dices en tu palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice, podemos acercarnos al trono de tu gracia, donde podemos alcanzar el oportuno socorro. Y el trono de tu gracia se encuentra en el lugar santísimo. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos que perdones nuestros errores y que nos ayudes. Invitamos la ayuda porque la necesitamos de tu Espíritu Santo. Que tú abras el entendimiento, el discernimiento espiritual de cada uno de nosotros y aquellos que estén escuchando y que tu palabra sea glorificada y tu persona también, Señor, te alabemos a ti. Gracias en el santo, glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues esta semana tratamos de simplificar esta presentación, este tema en particular, que es un poquito difícil, ¿verdad? También recibí comentarios de que muchas personas no entendieron, pero es porque el tema es largo y lo que hicimos fue acortar el tema de esta noche y limitarnos exclusivamente a las características de la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿ok? Porque también de esta bestia se habla mucho en Apocalipsis 17, en Daniel, etcétera, pero eso lo vamos a cubrir después para ir definiendo las características de este personaje de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Porque Daniel lo publica diferente, ¿no? ¿Verdad? Lo describe un poco diferente, pero básicamente vamos a darnos cuenta que se está hablando de la misma, el mismo personaje, ¿verdad? Así que le traje a Javier unas laminillas, no te traje. Él va a presentar a medida que demos el tema, él va a presentar las imágenes para que ustedes puedan accesar las referencias bíblicas de estas características. Y muchas de estas, unas cuantas de estas ya las describimos, ¿verdad? La semana pasada. Y la primera característica está en Apocalipsis 13, versículo 1. ¿Tú quieres leer eso? Sí. ¿Tú quieres leer? Ajá. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Ok. Bueno, pues entonces ahí van, hay varios puntos, ¿verdad? Que el primer punto que quiero mencionar y enfatizar es que esta bestia sube del mar. Y habíamos hablado, como tú habías dicho, Mario, la vez pasada, que la bestia representa una nación, reino o un superpoder con un hombre en la cabeza de ese poder, ¿verdad? Y que el mar representa muchas naciones. Sí, versículo 15 de Apocalipsis 17 dice allí, hablando del mar, es decir, el mar es agua, un cuerpo de agua, dice, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que entonces mar representa muchas naciones, así que este poder que vamos a hablar de la bestia, inicialmente es un poder que va a surgir entre multitudes de gente y en un área altamente poblado, ¿verdad? Y en la época que escribió Juan, el Apocalipsis, él estaba viviendo ¿en qué?
en el bajo el imperio que representa la cuarta bestia de esas, ¿verdad? De esas ok, bestias, de el esos Imperio imperios. Romano, el Imperio Romano. Por lo tanto, conclusión de esa aseveración nada más, la bestia sube del mar, quiere decir que la bestia surge del viejo mundo, ¿verdad, Javier? Porque Javier en una época me presentó, me dijo que la bestia era una máquina, una Sí. computadora, una supercomputadora. Sí, Bueno, salió. es un instrumento que va a utilizar. Ajá. Dice que está, creo que lo estaba viendo en un videíto que lo estaba viendo anoche otra vez de nuevo. Ujú, Es un edificio, creo que 2 o 3 pisos, está ubicado en Bruselas. ujú. En Sí, Bruselas. sí, pero el concepto no es el edificio, el concepto es que es una herramienta. El instrumento que hay adentro, que O es sea, como especie de una computadora. la Como computadora una va a ser computadora. gobernada por una sola persona. Ujú. Una sola persona es la que va a tener control de esa máquina. Ujú. Bueno, entonces la máquina, la megacomputadora se llama The Beast en inglés, la bestia. Lo que me llamó la atención fue que el edificio tiene se ven los diferentes pisos, pero lo que me llamó la atención fue, me parece que en el techo tiene un círculo, me imagino, creo, de acuerdo a lo que pude ver, si no me equivoco, parece que tiene un área para aterrizar helicópteros, y entonces el edificio es en forma de cruz. Ujú. Fue lo que me llamó la atención, que Sí. es un edificio en forma de una Bueno, cruz. ahí tienen los mega servidores para controlar el mundo entero, Pero para ¿verdad? que sepa, es una cruz invertida. Invertida. Ujú, Sí. ujú, sí. Así que desde ahí van a controlar todo el mundo Bueno, financiero, ya lo ¿verdad? están haciendo porque todos Exacto. los bancos, en cuestión de crédito y préstamo y el dinero como tal, le tienen que dar referencia a esa computadora. Ujú. Claro, lo que pasa es que no se puede perder la perspectiva de que la máquina, la supermáquina, la potencia mundial en términos electrónicos, hablamos de esa máquina, pero nada, amigo, nada tiene que ver, nada tiene que ver con la descripción de Apocalipsis cuando habla de la bestia. Exacto. Es un poder, es un instrumento que sí va a ser utilizado para ayudar a controlar, pero nada tiene que ver con eso. Vamos a descubrir más adelante que el Ujú, asunto va a ir mucho más allá a medida que se vaya descubriendo esto, porque finalmente va a tener que ver con adoración. Más Entonces adelante. la bestia también, o sea que viene Muy del bueno, viejo, Mario. viene del viejo mundo, sube del mar, donde está el viejo mundo, estaba en aquel momento, ¿verdad? No es tampoco Trump o su hijo, porque también dicen que la bestia puede ser el presidente Trump. No, porque el presidente Trump no viene del mar, no viene del viejo mundo. Así que vamos a ubicarnos bien, vamos a pensar y comenzar con la idea de que la bestia viene del viejo Es mundo. que esto es como un rompecabezas. Esos son personas que van puestos en esos diferentes sitios. Vamos a ponerlo como Trump, que es un presidente, tiene que estar ahí, porque es parte del andamiaje de lo que está sucediendo. Ujú. Sí, Bueno, pero esta primera bestia de Apocalipsis, la que sube del mar, no es Trump. no, él no es, pero Es, es como un rompecabezas, es parte de lo que va, de una programación de lo que va a suceder. ok, eso lo vamos a ver Sí, más lo vamos a adelante, ver. pero Parte de un sistema. Parte de un Vamos a- sistema. es un vamos a ver. sistema, exacto. Entonces, la otra parte que Mario describió de ese Apocalipsis 13:1 en la próxima proyección, la otra descripción es que esa bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, con 10 diademas en esos cuernos y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ujú. Así que si vamos a Apocalipsis 17:10, nos dice que las 7 cabezas son 7 reyes. ¿Ok? 5 de ellos han caído, uno es y aún el otro no ha venido. Así que 5 de ellos que han caído, Mario, ¿cómo dice Sí, ahí? cuando hablamos fíjate que esta bestia, ¿verdad? Pues la describe con 7 cabezas. Y ya cuando Juan la está viendo, está viviendo bajo el imperio de esta poderosa bestia, de este poderoso reino que trae la secuela de los imperios pasados que culminan, ¿no? En el periodo que está viviendo él, bajo la época del Imperio Romano, culmina en la visión que él está viendo, trayendo una de las cabezas a Egipto, ¿verdad? A Las 5. Asiria, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Ve? Ujú. O sea, las cabezas son parte de esta bestia,
Así que las cabezas son imperios, son reinos, como lo habíamos descrito anteriormente. Así que por eso Así es que que Juan sí. la está viendo ahí. Y se dice que 5 han caído, porque 5 él han está caído. viviendo en Roma Él está viviendo bajo la Roma imperial. imperial. Imperial, así que los 5 que han caído pues son los imperios anteriores que ya habían pasado en la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, ¿verdad? Grecia. Él está, uno es porque él está viviendo en esa cabeza del imperio romano, y la otra cabeza dice, el otro aún no ha venido, que sería Roma Roma papal. papal. Claro, claro, ¿ok? que debe durar breve tiempo, eso más adelante. Bueno. Entonces dice en Apocalipsis 17:12, hable de los cuernos. ¿Ok? Te dice lo que son los cuernos. Y ahí dice que los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos 10 reyes? Para la época de Juan, que fue en el Imperio Romano, él dice que esos 10 cuernos o 10 reyes todavía no han recibido reino. Porque todavía el imperio romano, como tal, estaba en un imperio, en una hegemonía poderosa, y todavía las tribus bárbaras no habían invadido el imperio, así que esos reinos no habían recibido todavía autoridad, hasta que empiezan a invadir al imperio romano y empiezan estas tribus bárbaras, como se les conoce en la historia, a atacar al imperio romano en diferentes fases. El imperio se fue dividiendo poco a poco, primero en 3 y posteriormente estas tribus logran derrocar al Imperio Romano, estableciéndose las 10 principales tribus, porque habían más, pero las 10 principales tribus logran levantar su reino y levantar su autoridad y formar las naciones de la Europa que hoy conocemos. Ok, esos son los... Es decir, que estos 10 reinos se encargaron como bien mencionaste, hermano Mario, se encargaron de hacerle una guerra prácticamente constante a Roma. Y se le llaman tribus bárbaras porque el Imperio Romano era un imperio sanguinario. Es el imperio más soberbio de la historia y más grande jamás que haya existido. De hecho, bajo el Imperio Romano se le da muerte a Cristo. Así que, por ejemplo, tenemos ahí a las tribus bárbaras como los anglosajones, que forman el reino anglosajón, conocido hoy como Inglaterra. Los francos, que formaron a Francia. Para darte ejemplo, ¿verdad? Los visigodos, que formaron España. Los suevos, Portugal. Los lombardos, Italia. Los germanos, Alemania. German, ¿verdad? Los alemanes. Los vándalos, ostrogodos, visigodos y demás, que forman después, los burgundios forman la Turquía y otros reinos más, que después fueron eliminados varios de ellos, 3 principales de ellos, pero estos reinos formaron la Europa que hoy conocemos. Así que esos son los 10 cuernos, ¿no? Los 10 cuernos que representan esos 10 reyes de esos países de Europa que eventualmente se van a desarrollar. Sí, los hérulos fueron destruidos, ¿verdad? En el año 493 después de Cristo. Los vándalos en el 534 y los ostrogodos, que fueron los últimos allí en el 538. Esto fue una guerra que comenzó desde el 533, 5 años, hasta el 538. Del 538 empieza una etapa muy importante del desarrollo de la Roma pagana. Ok, así que en conclusión, que vemos ahí en la pantalla, la conclusión de Apocalipsis 13:1, hasta este momento estamos describiendo esa bestia que representa todos los reinos pasados, presentes y los futuros, donde sus emperadores o reyes blasfemaron, ¿no? reclamaron ser dioses en la tierra y exigir adoración. Así que... porque dice nombres de blasfemia, ¿verdad? Todos esos emperadores de Egipto, de Asiria, de Babilonia, exigían adoración, se creían dioses en la tierra, así que tenían todos nombres de blasfemia en sus cabezas. Claro, por eso es que la Biblia dice la Biblia que el dragón le dio autoridad a la bestia. O sea, el dragón es Satanás, y a través de la historia Satanás ha utilizado a los imperios de la tierra con el poder político, civil y religioso de esos imperios para irse en contra de Dios y perseguir al pueblo que Dios ha tenido siempre desde un principio. ¿Ve? Por ejemplo, Egipto, ¿verdad? Y tenía Ramsés I, Ramsés II, ¿verdad? Y Moisés fue el libertador. A través de la historia tenemos también ahí a Asuero, en Siria. Tenemos también a Babilonia, tenemos a Nabucodonosor, enemigo del pueblo de Dios, finalmente reconoció al Dios Todopoderoso. Y así, Darío de Media, Ciro de Persia, ¿verdad? Y a Grecia Alejandro Magno, y los demás Seleuco, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, los reinos que se le dividieron, y después surge el Imperio Romano con los Césares,
desde Julio César, todos esos emperadores, Nerón, Diocleciano, Vespasiano, todos esos Tiberio César, todos esos emperadores que fueron enemigos del pueblo de Dios, persiguiéndolo al pueblo y exigían adoración. Se adoraban como Dios, se hacían llamar Dios. Faraón en Egipto, Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua para que lo adoraran. Darío, y así sucesivamente a través de la historia vemos cómo Satanás, el dragón, ha querido levantar su autoridad, su poder en la tierra, pero como no puede manifestarse plenamente por los límites que Dios mismo le ha puesto y que el Espíritu Santo lo tiene en jaque, pues utiliza a los reyes de la tierra para perseguir precisamente al pueblo de Dios, limitar la verdad de Dios, usurpar la verdad de Dios y, si es posible, sacar de la faz de la tierra al pueblo de Dios. Pero Dios está al control. Eso mismo era lo que íbamos a discutir en esta próxima proyección en Apocalipsis 13:2. Todavía continuamos con la descripción de las características de la primera bestia. Y en Apocalipsis 13:2, ¿qué dice? 13:2. El 13:2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, pues en esta proyección aquí pueden ver la imagen de esa bestia, como lo acaba de describir el hermano Berríos, semejante a un leopardo, sus pies como oso y la boca como boca de león. Y lo otro que dice es que el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Y según Apocalipsis 22, ¿qué significa dragón? 22. El dragón le dio su poder, pues el 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, bueno, así que ahí describe quién es el dragón, ¿verdad? Así que el dragón es el diablo. Es el diablo, La Satanás. serpiente antigua, Satanás. ¿Qué quiere decir? Que a esta bestia con las 7 cabezas, a estos imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, el reino romano, Roma imperial y Roma papal, que son las 7 cabezas, ¿quién le da el poder para actuar? El diablo. El diablo, el dragón. Por eso es que la Biblia habla de la gran batalla que hubo, Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en los cielos, Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. Entonces claramente le dice que el dragón no prevaleció, fue arrojado a la tierra aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que lo describe la Biblia, la batalla que hubo y el que se leyó ahorita en Apocalipsis 22, el final, lo que hubo en los cielos y lo que le va a pasar al final de la historia. Conclusión de ese versículo es que estos grandes poderes, o sea, las 7 cabezas de la bestia, actúan con la dirección y la maldad de Satanás. Son poderes satánicos. Claro, eso es un detalle importante porque, claro, aunque no lo vamos a tocar ahora, porque lo tienen planificado para un tema más adelante, cuando Daniel, en ese versículo 2, cuando él vio la bestia, Daniel vio 4 bestias. 4 bestias. Las 4 en una sola. Claro, no lo vamos a tocar ahora porque son bestias que vienen de la historia pasada, de los imperios que surgieron en la historia pasada, pero Juan ahora las ve juntas en el imperio que él estaba viviendo. Bajo el imperio romano, él ve la bestia, pero con todas las características de los imperios pasados. Y la diferencia con un león, un leopardo, la tigre y una bestia espantosa, y el oso. Bueno, entonces en Apocalipsis 13:3, Jaime, ¿tú quieres leer eso? No. Otra de las características de esa primera bestia. El 13:3 comenta, dice la palabra del Señor, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok. Así que dijimos que esta bestia tiene 7 cabezas, pero una de esas cabezas sufrió herida de muerte. Y dime quién es, Jaime, Mario. Descríbeme la herida Aquí de muerte. El historiador es el hermano Mario Ríos. Lo que sucede es que, fíjate que la profecía señala un periodo de tiempo por la cual iba a estar reinando en la tierra, teniendo hegemonía, ese poder. Pero la profecía señala que tendría un poder y se le iba a dar herida como de muerte, no de muerte total,
herida de muerte, en algunas versiones dice, pero herida como de muerte, pero su herida sería sanada. Ok, cuando hablamos de este poder, estamos hablando no solamente del imperio, de la fase del imperio romano como imperio, sino también la fase religiosa que este poder desató durante su desarrollo, persiguiendo a los santos del Altísimo, a los primeros cristianos, a la primera iglesia, a los primeros creyentes, y dando muerte a persecución y matanza en gran escala. Estamos hablando de páginas negras en la historia, a cada uno de ellos. Y este periodo de 42 meses, ¿verdad?, se refiere, ¿verdad?, a ese periodo que iba a tener de duración, donde se le da muerte y luego resurge nuevamente. Ahora, ¿qué fecha? ¿Qué periodo? Ahí hay que entrar en un poco de historia. Okay. Es correcto, es correcto. Para poder entrar de Ujú. cuándo comenzó ese poder a tener autoridad y se le da muerte. Puede mencionarlo. Puede mencionarlo, Sí, muy sí. bien. Ajá. Ok. Pues entonces llegamos precisamente al año 538 de nuestra historia, Es correcto. ¿verdad? Cuando el cuando el emperador Justiniano proclama el Imperio Romano como el Sacro Santo Imperio Romano, autoridad máxima sobre la tierra, ¿ve?, y denominando una religión, una iglesia, como la iglesia máxima y autoridad máxima de todo el imperio, ¿ve? Y Ahí es- nombra el Imperio Romano como el Sacro Santo Imperio Romano. De ahí es donde nace la Iglesia Católica. Sí, Exacto. básicamente comienza, aunque comienza un poco antes, comienza ahí a tener desarrollo y hegemonía, porque es Constantino quien realmente se proclama como el primer papa, para allá, para mucho antes mucho antes del 538, y que Justiniano posteriormente entonces proclama como la Iglesia Católica Apostólica Romana como la religión oficial del imperio, y que todo aquel que estuviese en contra de esas creencias y de ese dogma era perseguido y condenado a muerte, tan sencillo como eso, era declarado hereje. Aquel que no adorara de esa forma al papado, que lo establece desde Constantino, como dije, pero Justiniano en el 538 lo proclama como el Sacro Santo Imperio Romano y declara la iglesia romana como la iglesia mega de todo el imperio. Ahora, desde el 538, la profecía habla de 42 meses. Es correcto. ¿Ve?, que tendría autoridad de este poder. ¿Ve? 42 meses equivale a 1260 días. ¿Ve? Pero en las profecías, los días equivalen a años, como Dios se lo dio a Ezequiel. Le mostró a Ezequiel en Ezequiel 4:6, le dijo: mira, te lo he dicho, te he dado la profecía y te he dado los tiempos, días por años te lo he dado. Y número 1434 lo confirma también. Número 1434 que también confirma ese dato también, que son 1260 años. Que los días equivalen a años. Así que en términos proféticos los días son años. 1260 días equivalen a 1260 años. ¿Qué sucede? En el calendario judío los meses eran de 30 días. 30 días. De 30 días. Cada de esos 30 días, ¿verdad?, cambiaba el mes. Los meses iban de 15 a 15, ¿verdad? Eso es un dato histórico que lo podemos estudiar más adelante. Pero sí, los meses eran de 30 días. Por lo tanto, en otras profecías bíblicas también equivale a tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Son 42 meses. Tiempo, 360 días. No el calendario nuestro, el calendario greco-romano, nuestro calendario gregoriano, sino el calendario que Dios tenía con su pueblo hebreo. Porque a Daniel le fueron dadas las profecías y a Juan le fueron dadas las profecías y a los demás profetas de la antigüedad, pero basado en el calendario que Dios tenía establecido con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, que los meses eran de 30 días. Así que tiempo 360 días, tiempos 360 por 2, 720. Por lo tanto, y la mitad de un tiempo, 180 días. Cuando suma 1260 días, por lo tanto, es el equivalente a 1260 años. ¿Qué sucede? Que desde el 538 movemos esos 1200 días para adelante y llegamos al año de 1798. Y hay un dato muy interesante. ¿Qué pasó en el 1798, Mario? Bueno, pues entonces en ese momento, llegando a 1798, ¿qué surge? Napoleón, levanta su imperio, el imperio
de Francia, ¿verdad? Napoleón comienza a levantar su imperio y se da cuenta que la hegemonía de este poder quería dominar toda la tierra, ¿ve? Y quería también dominar no solamente el poder religioso, sino que también el poder político lo quería dominar. ¿Y qué hizo Napoleón? Con su general Berthier, manda a Roma a que apresaran al Papa, al obispo de Roma, y lo trajeran a Francia. Lo arrastraron por la calle de Francia, lo apresaron y finalmente murió, lo mataron allí. Y abolió la religión de todo el imperio, eliminó todo. Es más, fue peor, porque todo el que tenía Biblia y todas las Biblias las mandó a quemar en las plazas donde quiera. Y todo el que tenía una Biblia, allí conocemos muchas de las historias. Y hay un dato muy interesante, Mario. El que cogieron presos fue a Pío VI. Y otra cosa, pues por el general Berthier, el comandante en jefe de Bonaparte. Y otra cosa muy que cuando sucedió, creo que fue este año o el año pasado, cuando se quemó la catedral de Notre Dame. No, saben. Ok, acabas de comentar algo sumamente importante. Francia cogió, se levantó una revolución, empezaron a matar a la gente en la guillotina, la sangre corría como si fuera agua por las calles. Las matanzas eran terribles. Cogían los pobres, cogían los príncipes, cogían a los de estos. Bueno, eso era un genocidio terrible. Les quiso levantar como imperio. Entonces quemaron la Biblia. Y una cosa muy interesante, no sé si fue este año o el año pasado, la catedral de Notre Dame no ardió en llamas. Se quemó. Puede ser eso, podríamos decir que eso es una casualidad o un cumplimiento de una maldición que cayó sobre esta entidad religiosa cuando conspiró, mató, asesinó a millones de personas durante esos 1260 años, esos 42 meses por 30, 1260, y entonces se detuvo un poquito cuando Berthier coge a Pío VI y lo pone preso. Pero hay una cosa muy importante, Mario. La Biblia dice bien claramente que esa herida de muerte que recibió iba a ser sanada. ¿Qué pasó ahí? Sí, no, lo voy a llevar ahí hasta 798 para dejar claro que fue Napoleón con su general Berthier que manda a buscar al papado y elimina y abolió la religión. La profecía se cumple, herida de muerte, porque ya el papado deja de existir como institución y poderío de ese imperio y poderío en la tierra. Y entonces, claro, el imperio romano cayó mucho tiempo, el poder político del imperio romano cae mucho tiempo antes de que cayera este poder religioso, porque ¿qué sucede? Que durante el imperio romano, durante el imperio civil, se levanta ese poder religioso, que es el poder que va a ser opresor y perseguidor de cristianos, conocido, ¿verdad?, como la Santa Inquisición en toda esa época. O sea, que dentro del Imperio Romano se levantó un poder religioso también. Por eso nosotros le llamamos en la profecía fase religiosa y fase político-imperial. Esa fase religiosa, el Imperio Romano cayó con las tribus bárbaras, pero la fase religiosa de ese imperio cae en 1798. Correcto. Por eso es que queremos dejarlo establecido ahí. El Papa cae, el papado, la institución, el Vaticano, cae como imperio dominante en la tierra, porque el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, lo manda a eliminar y Napoleón trató de levantar un imperio, pero la profecía decía que no se iba a levantar otro imperio. No se iba a levantar otro imperio sobre la tierra. Lo quiso hacer Hitler, lo quisieron hacer muchos más y lo han querido hacer muchos, pero la profecía se queda allí. Porque solamente habla de un poder que se iba a levantar religioso en dos fases: político, imperial y religioso, posteriormente al final de la historia de este mundo. ¿Cómo? Cuando la herida es sanada. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Puedes mencionar la herida sanada, sí, porque si volvemos a la proyección donde estábamos, una de las cabezas de la bestia sufrió herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esa cabeza que sufrió la herida de muerte fue Roma papal, como describió Mario. Entonces, fue sanada. ¿Cuándo fue sanada? Exacto. Entonces, fíjate que volviendo al anagrama, ¿verdad? Como mencionaba, 5 han caído, uno es, y el otro está por venir, debe durar breve tiempo. 5 habían caído, mencionamos los imperios que cayeron cuando Juan está viviendo.
¿Ve? Dice, pero uno es, porque él estaba todavía viviendo bajo ese imperio. El Imperio Romano. Pero el imperio político todavía civil, pero religioso todavía no se había levantado. Roma papal. Exacto, la Roma papal todavía no se ha levantado como poder religioso. Posteriormente se levanta con Constantino, con Justiniano, y coge esa hegemonía por los 42 meses, o sea, por 1260 años. Se le da herida de muerte el Napoleón Convertier, herida de muerte. No es, la profecía decía, y no es. Pues, ¿cuándo no fue? En ese periodo de tiempo que se le da perdió su poder. Su hegemonía religiosa y su hegemonía política. ¿Por qué digo política? Porque bajo toda la Edad Media, ¿verdad?, este poder religioso utilizaba el poder civil para perseguir. Y déjame decirte de plano que todo este periodo llega a 1798, pero en el 1798 ya las 13 colonias fue en el 1776. Las colonias españolas ya estaban descubriendo América, ya Cristóbal Colón había llegado hacia rato, mucho tiempo a América, por lo tanto el poder religioso se estaba manifestando en América. ¿Ve? Y la Inquisición se llevó a América también, y la religión católica apostólica romana se lleva y se impone en América también. Pero mientras eso estaba ocurriendo y las 13 colonias levantándose por acá, Francia se estaba levantando como un imperio bajo la Revolución Francesa. ¿Ve? O sea que esto se va dando en ambos lados del mundo, pero por supuesto acá en el viejo mundo era donde estaba ese poder levantándose. No es porque en el 1798 muere, pero ¿qué pasa? Posteriormente después, en el 1929, el 11 de febrero de 1929, en plena guerra, básicamente la Primera Guerra Mundial, posteriormente un poquito más allá, esa guerra, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se levanta Benito Mussolini, ¿verdad?, que era el rey de Italia entonces, el emperador de Italia en ese momento. Entonces, el papado trata de buscar una alianza para ver cómo Mussolini lograba unos acuerdos y le daba autoridad a su ciudad como tal. Y el Papa Gasparri logra establecer con Benito Mussolini que se le diera autoridad a la ciudad del Vaticano y a ellos se le diera la libertad de ser dentro de Italia un poder religioso, un poder de hegemonía dentro de la misma nación de Italia, pero independiente. Benito Mussolini le concede autoridad al Vaticano y aunque ellos querían más hectáreas, más lugares, más amplios, Benito Mussolini dice no, ese es tu territorio, 44 hectáreas, ahí tú dominas y haz lo que tú quieras ahí. De hecho, por la mente de Mussolini no pasaba que no pasó nunca que ese cuerno, ¿verdad? Yo le llamo cuerno, pero ese poder que se levanta ahí entre los de la cabeza, de la cabeza, jamás pensó que iba a tener autoridad en el mundo entero. Por eso es que decimos que su herida sanó, porque volvió a tomar de nuevo autoridad y hoy por hoy ese poder, esa cabeza que fue herida vuelve a resanar nuevamente y ahora tiene autoridad en el mundo entero. Es decir, que del 1798 a 1929 no existía el poder. Roma prácticamente desapareció 111 años. Exacto. Sin tomar parte en la historia. Es decir, se quedó como si fuera en el anonimato. Exacto. Hasta que entró en acción lo que el hermano Mario está explicando ahora mismo. Estos personajes intervinieron e hicieron su petición al gobernante Mussolini, alemán, allá en Italia. Y entonces, pues, esta gente me imagino que desconocían que ellos en ese tipo de proceso de recuperar, que el papado estaba cumpliendo una profecía de que la herida de muerte sería sanada. Sí. Digo, fue sanada parcialmente. Claro, por eso es que parcialmente, porque aún hoy en día, esta organización o el papado actualmente todavía no ha recibido pleno poder. Sí, exacto. Su poder es parcial. Yo tengo un artículo aquí interesante, lo que estoy leyendo, dice aquí, muchos creían que la iglesia había llegado a su fin. Uh-huh. La iglesia romana, apostólica romana, desde que Justiniano
y desde que Constantino la proclamaron, ¿verdad? 111 años. Exacto. Entonces, que llegaría a su fin, que nunca más volvería a figurar significativamente en los asuntos del mundo. Exacto. Pero muchos años después, este cuadro había permanecido inmodificable. En el 1929, después de Cristo, ¿verdad? El cardenal Gasparri y Benito Mussolini firmaron un concordato conocido como el Tratado de Letrán, ¿ve? Que restauró los poderes temporales del papado y otra vez el Vaticano volvió a funcionar como lo hacía antes, teniendo control y autoridad sobre las naciones y sobre los reyes de la tierra. Por eso decimos paulatinamente, todavía no ha recibido esa, ¿verdad?, esa totalidad de tener el control mundial, pero lo está buscando. No, y la profecía dice que lo va a tener. Lo va a tener, pero lo va a tener exacto por breve tiempo nuevamente. Más adelante, y entonces, interesante, según fueron 42 meses, oigan esto, según fueron 42 meses en ese tiempo, van a ser 42 meses nuevamente, pero, que son 3 años y medio, dentro de muy poco tiempo. Claro, literalmente. Bueno, la profecía va a tomar un giro, al final de la historia va a tener un giro, pero diferente a los tiempos pasados, donde los días eran años, pero al final de la historia, que hablaremos más adelante cuando Gil le hable de Daniel, ¿verdad? Donde va a definir ya que los tiempos van a ser ahora días exactos, 42 meses, 3 años y medio, literalmente hablando. Según hubo un tiempo de persecución del 538 hasta el 1798, va a haber, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, clarito, bien claritito, bien dice que va a venir un tiempo donde se va a dar un decreto, etcétera, etcétera, que va a haber una contraseña o un sello, que se va a dar una orden, etcétera. De eso vamos a seguir hablando en programas más adelante. Ok, pues seguimos aquí, entonces bien claro, gracias por esa explicación histórica, bien importante, que una de esas 7 cabezas que fue el Roma papal, en su fase papal, su fase religiosa, que fue la 7ª cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Esa cabeza fue la que recibió herida de muerte, pero luego es sanado 111 años después, en 1929, y vuelve 11 de febrero, y vuelve a recuperar su poder. Su hegemonía dentro del marco que le estableció Mussolini, tus 44 hectáreas. Por eso cuando usted va al Vaticano, usted lo cruza en nada. Es decir, cuando va y viene ahí la cruza en nada. Cuando Mussolini le devolvió el poder junto con Gasparri a Pío XI, que fue el que pusieron nuevamente en el poder Pío XI, todo el dinero, todas las hectáreas, todo el terreno, todas las propiedades, todas las cosas que le habían quitado, convertirse, le fueron devueltas. Uh-huh. Exacto, sí. Eso fue bajo el Tratado de Letrán, eso se estableció así. Ok, pues entonces, en la próxima proyección vamos a ir a Apocalipsis 13, uh-huh, versículos 5, 6 y 7. 13, versículos 5. Que básicamente ustedes lo han discutido. Habla sobre que dice, también se le dio boca para blasfemar y autoridad para actuar 42 meses. Si ustedes ven el orden de la descripción de esta bestia en Apocalipsis 13, cuando dice también se le dio boca para blasfemar, viene después de estar hablando de esa cabeza que fue herida de muerte y luego sanó, ¿verdad? Así que estamos hablando de esa cabeza, de esa séptima cabeza de la bestia. Dice que también se le dio boca para blasfemar y autoridad para actuar 42 meses, que ya ustedes pues, lo han descrito, que esta autoridad, esta cabeza, dominó el mundo por 42 meses, que es lo mismo que 1.260 días o años, ¿verdad? Y eso representa el periodo durante la Edad Media, la Gran Inquisición, donde persiguieron a los santos y hubo mucha matanza, muerte. Así que en conclusión, en cuanto al Apocalipsis 13, 5, 6 y 7, podemos decir que parte de esta primera bestia se le permitió blasfemar y hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿verdad? Si vamos a la próxima proyección, aquí podemos ver la autoridad para blasfemar, ¿verdad? Un ejemplo representativo de que cómo está blasfemando esta séptima cabeza, que es el reino romano papal, ¿verdad?
El Papa está coronado con una triple corona, como Rey del Cielo, Rey de la Tierra y de Rey de las regiones inferiores. Ahí podemos ver la tiara. La tiara es lo que Sí, se la llama. tiara, la corona que utiliza el papado, está ahí ilustrada, ¿verdad? Como se puede ver allá el Papa Pío XI, parece 12, Ujú. tiene la corona en sus 3 etapas, ¿verdad? Queriendo decir Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las regiones infernales. Casi, ¿no? Yo me Así imagino, ¿verdad? El diablo riéndose allá abajo, donde él tenga su trono allá abajo. Es que rey mío. Yo no me imagino. Pero de todas formas, pero eso está establecido en la profecía. al proclamarse Rey del Cielo, pues ya está blasfemando en contra el Altísimo. del Y no Altísimo. solamente eso, lo que esta institución hace. Y este personaje se coge en los tiempos de nuestro Señor, establecido por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Levítico, lo hubiese pagado cara. Mire lo que dice sobre la cuestión dice que blasfemia, ¿verdad? Dice, Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová. Ujú. Y él ha blasfemado el nombre de Jehová porque él dice que él es Dios. Ujú. Y la Biblia dice que se hace adorar como si fuera Dios. Así es. Cuando él extiende la mano y el anillo para que la gente se arrodille ante él y lo besen y lo veneren, etcétera, etcétera. Mira lo que dice. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Exacto, mira, hay 3, por lo menos, voy a mencionar 3 cosas rapidito nada más, de lo que esta institución, cuando decimos el Papa, mire, el Papa se puede morir mañana, es el otro que venga, estamos hablando de la institución, De la organización. la entidad como tal, lo que ellos profesan, lo que ellos son, lo que ellos dicen ser, porque el Papa se puede morir y a través de la historia se murieron un montón, pero lo que ellos proclaman como tal, lo que creen, lo que ellos dicen, lo que ellos asumen ser. Dice, por ejemplo, en Dignidad y Obligaciones del Sacerdote, en la página, tomo 12 y página 12, página 2, traducido, dice así: Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes, ya sea para perdonar pecado o no perdonar, y de acuerdo a si ellos dan o no absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios se atiene a él. Ay, Señor. Más que blasfemia esa. Otro concepto más, que se encuentra de National Catholic, de julio de 1895, dice así: el Papa no es solamente el representante de Jesucristo en la tierra, ¿verdad?, sino Jesucristo mismo escondido en un velo de carne. Ay, sí, Señor. claro. Ah. Y mira, entonces, ¿verdad? Si fuese así, imagínate todos los casos que están en los tribunales, que los voy a mencionar. Y mira esta otra, dice, el Papa posee el poder. Oigan esto, y yo pregunto, ¿y quién le dio ese poder? ¿Sería el diablo que se lo dio? Porque No, pues Cristo dicen no que se lo dio. San Pedro se lo dio. Dice, el Papa posee el poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y prescindir de todas las cosas, aún de los preceptos de Cristo. Imagínense, Wow. Y entonces, y en cartas encíclicas de Leo XIII, dice en la página 344, dice, ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Entonces, de ahí es que, por eso es que ellos mismos declaran, ¿verdad?, que el Papa es coronado, ¿verdad?, como es coronado en la tierra, de las regiones del cielo, de la tierra y de las regiones infernales o inferiores, tiene el poder para hacer todo eso. Esos son los títulos que ostentan. Y obviamente, al llamarse Santo Padre, ¿a quién le está robando el título? A Dios Padre. ¿A Dios? Al llamarse Sumo Pontífice, Sumo Sacerdote, ¿a quién le está usurpando el título? A Jesucristo, que es nuestro Sumo Sacerdote. Y representante de Dios en la tierra, peor, porque entonces le está robando el título a la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo, quien es el verdadero representante de Dios en la tierra, porque el mismo Cristo lo dijo: yo rogaré al Padre para que os envíe el otro, el Consolador, el Espíritu de verdad, que estará hasta el fin del mundo con vosotros, y él dará testimonio de mí. Sí. Yo leí en Facebook que él dijo, yo soy el representante de Cristo en la tierra. Imagínate. Es decir, él está, el Espíritu Santo lo está echando para el lado, se está poniendo él. Sí. Y eso otra blasfemia. Eso es otra blasfemia. Por eso es que dice que hablaba grandeza, ya con arrogancia. Y para colmo, es el colmo de los colmos, se hace objeto de adoración.
Sí. Así que hablamos aquí en Apocalipsis 13, 5, 6 y 7, que a esta cabeza, séptima cabeza que representa a Roma papal, se le dio autoridad para blasfemar y autoridad para actuar 42 meses. Y ya vimos la tiara y sus títulos de Rey del Cielo, etcétera, y todas las otras blasfemias que mencionaron aquí los hermanos. Y en la próxima proyección, también ya lo han mencionado, pero vemos los Los logos. 1200. Fíjate, ¿verdad? Sí, Ajá. eran los logos representativos. Ahí, exacto, está ahí, muy No, bien. no, no. No, la vista Antes. anterior, sí, la vista anterior ve los logos representativos de la silla del papado, ¿verdad? Y es así, cuando Sí. usted visita Roma, esos logos están allí. Pero vamos, Bueno, vamos a la vista entonces, anterior. lo que se mencionó, El que se le diagrama. dio autoridad para actuar 42 meses, que equivale a 1260 años. Así que estas son las características de esa cabeza de esa bestia, que es la más importante, la que nos atañe es la palabra, Sí, ¿verdad? la que Hoy en día sí, nos atañe a nosotros este tiempo. exacto, para nuestro tiempo. Y la próxima proyección, aquí pues también los hermanos mencionaron, de los 1260 días, en realidad los 42 meses, que si usted lo multiplica por 30 días en el calendario judío, ¿verdad? Equivale a 1260 días, que según Ezequiel es días por año, día por año. O sea que estamos hablando de 1260 días. También en otras referencias, explícale lo del el término tiempo. Si el término tiempo, ¿verdad? Viene precisamente, ¿verdad? De tiempo, el equivalente, ¿verdad? De 30 días cada el mes. Pero tiempos, 2 tiempos. No, ¿verdad? Tiempo es un año. Sí, bueno, sí. Bueno, el diagrama está, no sé si está puesto visible para el público. Todavía está. Muy bien. Un año, ¿verdad? Equivale a 360 días. ¿verdad? 2 años, que es un tiempo. 2 años son 720, son 360 y 360. Y la mitad de un año son 180 días, medio año. Cuando sumamos 360 más 720 más 180, me da a 1260 días. Pero que en la Biblia también hablan de tiempos. Sí, donde habla de tiempos es Daniel 7:25. el profeta Daniel, es el que toca, Daniel es el profeta que habla de tiempos, la mitad de un tiempo. Cuando se refiere a este poder religioso, que Daniel le va a llamar, posteriormente le va a llamar como cuerno pequeño. Así que por 1260 años, en historia sabemos que eso fue la época de la Gran Inquisición y es especificado en la Biblia exactamente cuánto iba a durar este periodo donde el reino de Roma papal iba a perseguir a los santos. Así que si estamos casi terminando, Apocalipsis 13, 7 y 8, otra de las características de esta primera bestia. ¿Quién me lo quiere leer? 7 y 8 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dado potencia sobre toda tribu, sobre todo pueblo y sobre toda lengua y gente, y sobre todos los que moran en la tierra. Okay. Y le adoraron aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero, el cual fue muerto desde el principio. Así que a la cabeza de la bestia, que sufrió una herida de muerte, o sea, Roma papal, se le ha dado un poder religioso, pero también poder político sobre todos los moradores de la tierra. Y especifica quiénes son los que no están escritos en el libro de la vida. Fíjate, ¿verdad? Que mencionaste ahí, ¿verdad? Fíjate que cuando leemos la Biblia, dice que le fue dada autoridad para dar muerte a los santos. Dice allí, guerra contra los santos y vencerlos. Precisamente en la Edad Media, por esos 1260 años, el poder católico apostólico romano fue el poder más soberbio de la tierra, que persiguió, mató e hizo masacre en una página negra que está ahí. De hecho, el Papa Juan Pablo II pidió perdón cuando se celebraron los 500 años de historia a las matanzas y a los crímenes que se cometió bajo el tribunal de la Inquisición, a los mártires, a los indígenas, a todos los cristianos y creyentes que por meramente no creer en ellos o leer la Biblia o buscar la verdad que el mismo Cristo predicó,
eran perseguidos y matados, y las consecuencias que eso conllevó a enriquecerse de todas esas tierras, de todos esos pobres y de toda esa gente rica, y aún hasta los reyes, ¿verdad? Y los gobiernos, ¿verdad? Sí, porque no crean que ellos persiguieron nada más, no crean que Roma persiguió a los campesinos. Emperador que no estaba de acuerdo con ellos eran excomulgados. La guillotina. Y eran condenados a muerte y se quedaban con las riquezas. O establecieron lo peor, perdonar pecados, las famosas indulgencias. Okay. A cambio de esto, de dinero, o territorio, tus pecados son absueltos. Barbarie de cosas que se cometieron. Sí. Página negra. Ok, hay una cosa bien importante que quiero enfatizar otra vez de nuevo. Tal vez las personas que están escuchando el programa dirán, mira, hay 3 personas que lo que tienen un ataque bestial hacia la Iglesia Católica. No, nosotros no estamos atacando la institución, la Iglesia católica, de la Iglesia Católica Romana. No. Nosotros lo que estamos es descifrando los significados simbólicos que tiene la Biblia a lo literal, en el contexto también adjunto con lo histórico, que muchas personas desconocen eso. Ahora, ¿qué base se usa para toda esta análisis, todas estas descripciones? Amós 3:7. Dice, porque no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Nosotros necesitamos decir que Cristo nos dice a nosotros, en Lucas capítulo 12 dice, porque no hay nada que sea secreto o cubierto sin que no venga a ser descubierto. Nosotros tenemos el deber de descubrir las falsas enseñanzas, la falsa historia, la falsa semejanza de religiosidad que tiene esta organización, describirla comenzando desde la historia pasada hasta el presente y en el programa más adelante vamos a explicar que la historia del pasado se va a repetir nuevamente. Resumiendo esto, amigo que me escuchas, todas las características apuntan a un solo camino. Claro que sí. Como dice el refrán allá, todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Pues todas las características de esa bestia que da Apocalipsis, ¿verdad?, coinciden exactamente con los colores, con las actuaciones, con todo lo que ellos han hecho en la historia, lo describe a la institución que está siendo utilizada por el dragón para tergiversar, dañar la obra de Dios, perseguir a los santos y sobre todo blasfemar contra Dios y lo peor, eliminar la ley de Dios. Por eso Apocalipsis dice que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, para terminar, estamos ya casi terminando, porque queremos concluir con describir pues el número de la bestia. En Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, número de hombre, y su número es 666. ¿Sí? Así que vamos a primero el número de la bestia. Dijimos que la bestia tiene 7 cabezas. Ok, vamos a buscar el hombre que dirigió ese imperio, cada uno de esos imperios, para ver si su nombre suma 666 utilizando los números romanos, ¿verdad? Romanos, latín, romano. Okay. Así que tiene un hombre el número 666. Pues efectivamente, si buscamos todos los reyes de las 7 cabezas, pues vemos que el único líder que su nombre, y que es un hombre, y su nombre suma 666, es el papado, ¿verdad? Y que tiene sobre su cabeza es el título. Una corona que se le conoce como la tiara, porque viene del latín 3, y entonces en su frente tiene una numeración que él puso, Vicarius Filii Dei. Ese es el título. Ese es el título que él tiene. Que ostenta. Es decir, aquí nosotros vemos que este hombre blasfema y quiere sustituir la tiara que tenía el sumo sacerdote en el santuario, es decir, Aarón, que tenía una mitra, ¿verdad? Una mitra con una plaquita en oro aquí en la frente que decía, ¿qué cosa, Mario? Santidad a Jehová.
Eso nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 24 y 28 del libro de Éxodo. Es decir, vamos a tener que describir las vestiduras, la mitra con la tiara, con las vestiduras que tenía el sumo sacerdote, con las vestiduras que tiene este personaje. Como ya se nos está acabando el tiempo, este tema continuará. Así que si cogemos su nombre, que es Vicarius Filii Dei, el que está escrito en la tiara, hay que describirlo. Y buscamos el número que representa cada letra de su nombre, y ahí lo podemos ver en la proyección a mano izquierda, Vicarius Filii Dei, ¿verdad? Cada letra tiene un número representativo, algunos no tienen número, como se le pone un 0, después usted suma todos esos números y da 666. Sí, es importante que sepa, que entienda esto. Cuando menciona él, el título Aarón fue el primer sumo sacerdote que Dios estableció para establecer el ritual del culto en la tierra que Dios quería establecer por medio del santuario. Y ese título, Santidad a Jehová, ¿verdad? Es lo que el enemigo ha querido hacer, este poder que ha querido imitar un santuario aquí en esta tierra para querer imitar a Dios. Pero su título es Vicari, Filii Dei, o sea, representante de Dios en la tierra. Y las letras en matemática son números también. Entonces, cuando tú sumas esas letras, lo que equivale cada letra, cada número, esa numerología te da 666. Así que 666. Así, pues dice que el número de hombre, no dice número de mujer, número de hombre. Así no es un número de un edificio, porque el yerno de Trump tiene un edificio en Nueva York, creo que es, que el número es 666, pero ese no es el número de, o sea, es el número, pero no es la bestia, ni el anticristo, ni nada. Usted no podrá decir, no, pero que hay otros números que dan a 666. No, pues si dan a 666, tiene que contrastarlo con las otras características. Habla contra los santos del Altísimo, persigue a los santos, habla contra Dios, pensaría cambiar los tiempos y la ley. O sea, cuando recoge todas las características que todas tienen que dar iguales o todas tienen que identificarlo. A él no solamente es el número que lo identifica, son todas las demás que se han descrito aquí, en este programa. Mira cómo dice Éxodo, para casi ya estamos ahí liquidados. Dice Éxodo capítulo 28, del 36 al 38. Esto era en la personalidad de Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés, hermano de María, en el santuario en los tiempos de Moisés. Éxodo capítulo 28, 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Noten la diferencia con la que dice en la tiara del Papa. Dice: y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Eso era lo que este hombre ha alterado todo esto, lo ha alterado. En el próximo segmento vamos a detallar todo esto, Vicario, Filii Dei, etcétera, etcétera. En conclusión, hermanos, la primera bestia de Apocalipsis 13 en nuestros tiempos está representado por el papado. ¿Okay? Lo identifica esta institución. Bien, vamos a darle la oportunidad a la hermana Hildred que entonces terminemos el programa con una oración más. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de aquí llevar tu palabra y tus mensajes, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo haya tocado los corazones y la mente de la audiencia para que puedan aplicarlos a sus vidas y ver que estamos en el tiempo del fin y que la segunda venida de Cristo pronto vendrá. Sí, y está muy cerca, Señor, para que podamos prepararnos y estar listos para su venida. Te pedimos bendición para todos los aquí representantes y para la audiencia. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿No se quita?
es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible.